El Grupo Parlamentario Socialista apoya la tramitación de esta iniciativa, de esta reforma, y plantearemos en el trámite de enmiendas las correcciones necesarias teniendo en cuenta el informe del letrado, para que no haya ninguna excusa jurídica, sobre un tema que es una cuestión de decisión política. En definitiva, señorías, la única anomalía en relación al asturiano, la novedad que se ha producido ahora en esta legislatura, tal como señala el tan citado hoy informe del letrado, son las protestas de tal tenor, como dice el informe, protagonizadas por ustedes, que por primera vez en la historia de esta Junta General alguien dice que no entiende el bable, el asturiano. Esto es lo que ha pasado por primera vez, esta es la novedad, esto es el hito, y no que una consejera quiera intervenir en asturiano en esta Cámara. ¿Y por qué ocurre ahora por primera vez? Porque ha venido a esta Cámara un partido político de extrema derecha, que no cree en el Estado de las Autonomías, que cuestiona esta Junta General, y lo que parece que quiere venir es a enrarecer el ambiente, creando polémicas absurdas, montando teatrillos y sobreactuando, como ha vuelto a hacer hoy en esta Cámara, arrastrando y contagiando a otros grupos parlamentarios que no tuvieron ese comportamiento durante todos estos años. Consideran o consienten el uso del asturiano en el registro de la gracia, desde la condescendencia, que está ahí, en el requeixo del monologuista, en el rincón de lo simpático, pero su aversión salta con virulencia cuando se usa fuera de esos registros simpáticos tolerables, cuando alguien pretende hablar en otra lengua, pudiendo hablar en otra lengua, elige para hablar el asturiano. Aprovecharon la coyuntura para sobreactuar, para crear polémica inútil, para poner en evidencia sus muchas limitaciones y no precisamente las lingüísticas, sus fobias, para, permítanme, equivocarse, porque queriendo poner ridículo al uso del asturiano han llegado ustedes al más absurdo de los ridículos. Ustedes, tan antiasturianistas, ponen el asturiano en la agenda de la Junta General y hacen que muchos asturianos, viendo su desprecio por lo propio, por nuestra cultura, se posicionen claramente a favor del otro lado. Es imposible que una reforma dé solución a todos los problemas que ustedes han creado o vayan a crear en el futuro. Su capacidad de complicar las cosas resulta desbordante e imprevisible. Se ha vetado el asturiano en esta Cámara con una clara apuesta por la involución y el retroceso en su uso en la Junta General, que no compartimos e intentaremos evitar. Esta reforma, aun con sus limitaciones, subsanables con enmiendas, da una primera respuesta al problema que ustedes han creado. Clarifica el uso del asturiano para que la confusión no sirva de excusa a la reacción.